Muy buenos días, mis queridas hermanas y guardianas. Esta es tu hermana y guardiana Nilda, y hoy tengo el privilegio de continuar nuestra dinámica, las buenas, las malas y las feas. Durante estos últimos días hemos recorrido las páginas de la palabra de Dios, descubriendo mujeres que dejaron una huella profunda en la historia bíblica. Algunas nos han inspirado con su fe, valentía y obediencia. Otras nos han confrontado con sus errores, sus luchas y las consecuencias de sus decisiones. Cada una de ellas nos ha dejado una enseñanza valiosa. Pero hoy llegamos a una historia diferente. Hoy nos encontramos frente a una mujer cuyo nombre quedó marcado por el orgullo, el resentimiento y la venganza. Su nombre es Herodías y su historia la encontramos en Marcos 6, 17 al 28, donde se relata uno de los episodios más impactantes del Nuevo Testamento, la muerte de Juan el Bautista. Y aunque vivió hace más de 2000 años, su historia sigue hablando con fuerza a nuestros corazones, porque cuando pensamos en el pecado, muchas veces imaginamos una caída repentina o una mala decisión tomada en un momento de debilidad. Sin embargo, la vida de Herodías nos muestra un peligro mucho más sutil y destructivo, un corazón que se niega a sanar y permite que una ofensa crezca hasta convertirse en amargura. La Biblia nos dice, Mateos 14, 3 y 4, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Cuando Juan el Bautista denunció públicamente el pecado de su relación con Herodes, ella tuvo una elección: arrepentirse o endurecerse. Ella escogió endurecerse. Y lo que comenzó como una ofensa terminó gobernando su corazón. Marco también nos dice en Marcos 6:19, pero Herodías lo acechaba y deseaba matarle y no podía. Fue entonces cuando el resentimiento se convirtió en una obsesión. Pero esta historia no fue escrita para que simplemente señalemos a una mujer del pasado y digamos, qué terrible fue Herodías. Esta historia fue escrita para que nos miremos en el espejo de la palabra y nos preguntemos, ¿hay alguna herida que aún no he entregado al Señor? ¿Existe algún resentimiento escondido en mi corazón? ¿Cómo reacciono cuando Dios me corrige? ¿Acepto la verdad o me incomoda escucharla? Amadas guardianas, hoy no vamos a estudiar solamente la vida de Herodías. Vamos a permitir que el Espíritu Santo examine la nuestra. Hoy, amadas guardianas, quiero invitarlas a caminar conmigo hacia uno de esos escenarios bíblicos que, si lo leemos superficialmente, parecería simplemente una historia de pecado, orgullo y muerte. Pero cuando permitimos que el Espíritu Santo nos lleve más profundo, descubrimos una historia de heridas emocionales no sanadas, orgullo endurecido, manipulación y decisiones nacidas desde el dolor. Como diría el pastor Ayala, métete en mi película. Vamos a entrar a un palacio, un lugar de lujo, de prestigio, de influencia, de aparente estabilidad, pero también un lugar lleno de oscuridad, intrigas y corazones profundamente enfermos. Porque aprendamos algo desde el principio. No todo lo que luce fuerte está sano. No todo lo que parece exitoso está libre. No toda mujer que sirve está completamente sanada. Y mientras avanzamos en esta historia, no quiero que pensemos, qué terrible mujer.
quiero que pensemos, Señor, ¿hay algo de esto en mí? Porque esta enseñanza no fue preservada solamente para hablarnos de Herodías, fue preservada para confrontar nuestro propio corazón. ¿Y quién fue Herodías? Antes de entrar a Herodías, debemos entender el ambiente donde ella fue formada. Herodías era nieta de Herodes el Grande. ¿Recuerdan el rey que gobernaba cuando Jesús nació? Fue el hombre que por miedo a perder su poder ordenó la muerte de los niños en Belén. Vivía dominado por la inseguridad, la violencia, la paranoia y el deseo de control. Y aquí encontramos una verdad importante. No solamente heredamos apellidos, muchas veces heredamos patrones, reacciones, temores, mecanismos de defensa, heridas familiares. Pero aunque el pasado puede explicar ciertas conductas, jamás puede justificar el pecado, porque en Cristo toda cadena puede ser rota. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Herodías era una mujer de influencia, con posición, con acceso al poder, con visibilidad, pero aprendamos una verdad importante. La posición, la fama y el poder no sanan el corazón. Solo Cristo puede hacerlo. Herodías estuvo casada con Felipe, hermano de Herodes Antipas. Más adelante abandonó esa relación y se unió a Herodes. Juan el Bautista confrontó públicamente aquella relación porque estaba en contra de la ley de Dios. Marcos 6:18. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aquí comienza la verdadera enseñanza. El problema no fue solamente el pecado, el problema fue su reacción ante la verdad. No hubo arrepentimiento, no hubo humildad, no hubo quebrantamiento, hubo resentimiento. En Marcos 6:19, pero Herodías le acechaba con rencor y deseaba matarlo. La Biblia no dice simplemente que se molestó, dice que lo acechaba. Y eso implica vigilancia, paciencia, espera, planificación. Ella no reaccionó impulsivamente, guardó la ofensa, la alimentó, la cultivó, la convirtió en una misión. Y aquí encontramos una advertencia poderosa. Lo que no se sana, eventualmente gobierna. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Herodías es el retrato de una mujer emocionalmente tóxica, porque una persona herida puede herirse a sí misma, pero una persona amargada termina hiriendo a todos los que la rodean. Y eso fue exactamente lo que hizo Herodías. Su resentimiento afectó a Herodes, su resentimiento afectó a su hija, su resentimiento afectó una nación. Su resentimiento terminó cobrando la vida de Juan el Bautista, porque la amargura nunca permanece encerrada dentro de nosotros, siempre encuentra la manera de derramarse sobre otros. Aquí vamos entonces a entrar a la maquinación. Herodías entendió algo, que ella no podía tocar a Juan directamente, así que esperó, observó, calculó, hasta que llegó el momento perfecto, una fiesta, un ambiente de celebración, un rey emocionalmente vulnerable, una promesa imprudente, y entonces puso en marcha su plan. Ella utilizó a su propia hija para alcanzar aquello que se había
guardado en su corazón durante tanto tiempo. Lo más impactante es que la joven ni siquiera sabía qué pedir. Marcos 6:24. ¿Qué pediré? Tuvo que consultar a su madre y la respuesta reveló la condición de su corazón. La cabeza de Juan el Bautista. No pidió silencio, no pidió cárcel, no pidió corrección, pidió muerte. Y no solamente muerte, pidió humillación, exhibición, venganza. Las consecuencias. Aunque la Biblia no registra un juicio inmediato sobre Herodías, la historia nos enseña que Herodes Antipas perdió su poder y fue enviado al exilio, y Herodías decidió acompañarlo. La mujer que vivía en un palacio terminó lejos de todo aquello que tanto valoraba, porque el pecado siempre cobra un precio. Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué aprendemos de Herodías? Que las heridas ignoradas no desaparecen, crecen. Que el orgullo endurece el corazón. Que la amargura distorsiona nuestra percepción. Que la madurez espiritual acepta corrección. Dios puede romper patrones familiares y emocionales. El perdón libera más al que perdona que al ofensor. Y que la verdadera sanidad comienza cuando dejamos de justificar nuestras heridas y las rendimos a Cristo. Amadas guardianas, cuando pensamos en mujeres tóxicas, muchas veces pensamos en personas difíciles, manipuladoras o conflictivas. Pero la historia de Herodías nos enseña algo mucho más profundo. La toxicidad no comienza en las palabras, no comienza en las acciones, comienza en el corazón. Herodías no nació queriendo matar a Juan el Bautista. Primero se ofendió, se molestó, después alimentó el resentimiento. Más tarde permitió que la amargura creciera y finalmente la amargura produjo destrucción. Así trabaja el pecado. Nunca llega anunciando su destino final. Llega disfrazado, como una pequeña ofensa, como una herida sin sanar, como una decepción que decidimos guardar, como una corrección que no queremos aceptar, como una injusticia que nos negamos a entregar a Dios. Y poco a poco comienza a contaminar todo lo que toca. Y aquí hay una pregunta que el Espíritu Santo nos hace hoy. ¿Hay algo dentro de mí que está contaminando mi relación con Dios? Tal vez hoy algunas de nosotras hemos llegado aquí cargadas, heridas antiguas. Tal vez alguien nos rechazó. Tal vez alguien nos abandonó. Tal vez alguien nos traicionó. Tal vez alguien nos hirió profundamente. Y llevamos años cargando ese dolor. Pero hoy Dios nos dice, no permitas que una herida se convierta en tu identidad. No permitas que el dolor decida tu futuro. No permitas que una ofensa gobierne tu corazón. No permitas que el enemigo convierta una herida en una raíz de amargura, porque una herida entregada a Cristo puede convertirse en testimonio, pero una herida retenida puede convertirse en destrucción. Herodías es recordada por lo que no quiso soltar. Rahab será recordada por lo que decidió creer. Una se aferró a su resentimiento, la otra se aferró a Dios. Una endureció su corazón, la otra abrió su corazón a la fe. Una terminó en ruinas, la otra terminó formando parte del linaje del Mesías. Y hoy Dios nos presenta la misma lección. ¿Qué haremos con nuestras heridas? ¿Qué haremos con nuestras ofensas?
¿Qué haremos con aquello que todavía duele? Que no salgamos de esta reflexión hablando solamente de Herodías, que salgamos hablando de lo que Dios quiere sanar en nosotras y que podamos decir, Señor, no quiero un corazón como el de Herodías, quiero un corazón sensible a tu voz, un corazón que perdone, un corazón que se deje corregir, un corazón que se deje sanar, un corazón completamente rendido a ti, porque donde la amargura destruye, Cristo restaura. Donde resentimiento encadena, Cristo libera. Donde el orgullo endurece, Cristo quebranta. Donde las heridas gobiernan, Cristo sana. Y cuando rendimos nuestro corazón a Dios, su gracia siempre será más grande que nuestro pasado, nuestras heridas y nuestros errores. Que el Señor nos ayude a caminar cada día en libertad, humildad y sanidad espiritual. Mañana conoceremos a otra mujer, una mujer que también tuvo un pasado difícil, una mujer que también cometió errores, una mujer que también necesitó la gracia de Dios, pero tomó una decisión completamente diferente. Mientras Herodías endureció su corazón, Rahab decidió creer. Mientras Herodías se aferró a aquello que la destruyó, Rahab se aferró al Dios que podía salvarla. Y gracias a esa decisión, Dios escribió una historia completamente nueva para su vida. Acompáñenos mañana mientras nuestra guardiana Elaine nos presenta la historia de Rahab, una mujer cuyo pasado no definió su destino porque la gracia de Dios fue mayor que sus errores. Dios les bendiga, mis queridas guardianas.